Hola, 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 buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya veo gente que se está empezando a conectar. Muy bien. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los miércoles. Voy a poner mi bannercito de bienvenida. Aquí está para el Facebook Live. Bienvenidos. Miscelánea de diseño número 6. Ya llevamos 6. Ya duró esto, ¿no? Miscelánea de diseño, hablemos de BIM con el buen Luis Barrios, Luis Ángel Barrios. Aunque no le guste el Ángel, pero es Luis Ángel, aunque no le guste. Ahorita lo vamos a invitar a pantalla. Quiero hacer una pequeña introducción improvisada porque no lo preparé. Luis Ángel es, digamos, egresado. No sé si lo voy a decir bien, porque ni siquiera estoy seguro si acabó en México la licenciatura. Él empezó licenciatura en arquitectura en México. Se supone que sí debe tener su título y cédula, pero o sea, la terminó seguro en España, empezando con una doble titulación. Bueno, sí, empezando con un intercambio que se convirtió en doble titulación y se quedó a hacer vida del otro lado del charco. Y después se terminó especializando, explorando en unos mundos y en otros, pero creo que le terminó gustando el tema del BIM y se especializó en eso, tomando diferentes especializaciones, másters, diplomados y capacitaciones durante mucho, mucho tiempo. Ya tiene, no sé, quizá al menos unos 5 años, ahorita nos va a contar, de experiencia en este acercamiento. Y pues no queda más que invitarlo a mi buen amigo, hermano, carnal, Luis Ángel. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás, brother? Bien, bien, bien. Aquí gracias por la super introducción y nada, contento de que me hayas invitado después de ser el sexto. Tengo el placer de ser el sexto en tu lista. Qué sentido. Nada, nada. Pero Este, apenas te vienes enterando del proyecto hace 15 días. Tampoco es mi culpa. calla, calla, calla. Bueno, sí, es tu culpa porque también tienes tú que avisarme a mí. Bueno, luego nos Luego agarramos nos el chongo con peleamos. nuestros pleitos maritales. Pues me Perfecto. da mucho gusto que estés aquí. Corrígeme en lo que dije de introducción. ¿Estuvo todo bien? A ver, aclarar, mi cédula sí que tengo cédula en México. Ah, Al bueno. final, sí, sí. No, Eh, no tienes ganas de ejercer en México, pero tienes cédula en México. Sí, digamos que el trato con mi papá era, yo pagué por dos títulos, tienes que darme los dos. Entonces, pues fue un poco rollo porque tuve que ir y venir por el tema de prácticas y exámenes finales y todo esto, y homologar las últimas materias que tenía yo de acá de la universidad en México, pero al final creo que salí egresado como 4 años después que ustedes. O sea, mi título salió como de 20 generaciones después, pero sí que tengo al final la cédula también de México y pues la de acá, obviamente. Ok, ok. Y bueno, también recalcar el horario. Gracias por estar en esta hora desmañanada en España. ¿Qué hora son las 3, no? Son las 3 de la mañana, Las sí. 3 de la mañana. O sea, gracias por eso. Ya tenemos algunos, algunos saludos. No sé si alcanzas a ver la sección de comentarios. Está aquí mismo en la pantalla del stream. No te lo Sí, di. sí, sí, sí. Ahorita yo los voy Hola. poniendo. Espérate, yo los voy poniendo en la pantalla y tú los vas saludando también. Mira, ve, aquí está. Ahora sí, saludos a Ana. Oye, ¿cuándo vas a venir a verme, Sí, ya hay que regresar o te toca a Sí. ti, más bien te toca a ti venir a visitar. Saludos a Víctor, un buen alumno, ¿Qué tal? ¿Qué excelente tal? alumno, y al buen Edgar. Uf, uf. No podía faltar el día de hoy, No ¿eh? podía faltar. No, y me lo advirtió, así es que qué gusto, amigo. Me faltó decir que empezaste como Ah, ingeniero civil, coño, es sí, verdad. Sí. sí. Ya se te había olvidado esa Sí, parte tenebrosa de sí, tu, de de hecho tu es que se me pasado. olvida, ¿eh? Hice un año de ingeniería civil y después me metí a arquitectura y O sea, luego me acabé huyendo por todos lados, por o donde sea, pude. tienes como unos 43 años, ¿no? Más o menos. Básicamente sí. Y me siento como de 60, así es que imaginar. Ya tienes rodillas de 60, sí. Sí, fijo. Y la espalda, ¿eh? Saludos, Oh, Jaime. Jaime,
Mira, James. sí vino, sí vino. Yo pensé Sí. que no iba a venir. Me prometió que se iba a poner traje, ¿eh? O sea, que me dice que ya tenía listo el traje y todo. Ah, bueno, es que sí, Espero que me mandes una foto que mande tentadora. fotos, sí. Sí. Vamos a ver quién más hay saludos. Bueno, Ana te está confirmando que sí vamos a ir a visitarte algún día. No, Ana. Saquen las estampas para celular, Edgar. Unas estampitas, unas como las de Ter, ¿no? Unos bonitos stickers. No estaría mal, sí. Hombre, pero que los diseñe él y luego ya nosotros los sacamos, ¿no? Sí, con temas prohibidos, Sí, Edgar. tiene que ser aquí colaborativo todo el rollo, ¿eh? Muy bien. Claro. Ah, coño, es verdad. Sí. Jaime y Luis Pues se es que conocieron en Cálculo Jaime, 1. es verdad que nos conocimos desde ingeniería y luego los dos migramos a arquitectura. Jaime, invitado de honor de la sesión 4, Brutal de la charla, miscelánea. amigo. Sí. Buenísima. Me la vi Lástima, y wow. lástima por el sobrecalentamiento de su computadora, ¿no? Pero creo que tú te perdiste eso o sí lo viste. No, sí, lo vi entero y me estaba partiendo de la risa y dije, ay, Jaime. Sí, hizo un Jaime. Sí. Muy bien, pues vamos a lo que nos atañe el día de hoy, para también mandarte a dormir temprano, ¿no? Porque pues, mañana hay que levantarse a trabajar. Bueno, igual ya ni duermes, ¿no? Ya mejor ni te duermas. Claro que tengo que dormir. Al menos 3 horas, 4 tendré que dormir. Bueno, el día de hoy, el tema general es hablemos de BIM. Así lo titulaste, así me gustó como lo titulaste. No le puse a la sesión del día porque no me mandaste información antes, pero si no, le hubiera puesto seguramente este título porque me gustó cómo sonó. Es que quería que tuviera como un tono relajado y ya está. O sea. Edgar ya me aclaró lo de las estampas de los celulares. Pero ¿Por qué? No es tema de, no es tema de no es tema que BIM, se vale. pueda. Sí, no es tema BIM. Bien, entonces, Luis, hablemos de BIM. Bien. Cuéntanos un poco de tu experiencia, tu acercamiento, y creo que de manera general nos vas a responder preguntas que le interesan a gente, a estudiantes, a recién egresados, a arquitectos ya ejerciendo, que no se han acercado quizá al BIM y que les interesa el tema y que les gustaría saber, pues digamos, una perspectiva diferente, porque pues, aquí nadie tiene la verdad absoluta, sino simplemente vamos a dar un punto de vista, a dar en este punto tu experiencia en el por qué es importante el BIM, en el para qué acercarnos al BIM, cómo acercarnos al BIM y empezando con qué es el BIM. Primero ponemos aquí tus redes sociales para que te sigan, por favor. Aquí redes sociales de Luis, hasta página web. Este cuate es influencer. Síganlo, por favor, en Instagram, Barrios Luis Ángel y Bimlenial. Bimlenial, eso Bimlenial. Bimlenial así con B mayúscula. Sí, porque es BIM. BIM y los también Barrios es nombre propio, ¿por qué no le pones mayúsculas? Buen punto. Nada. ¿Sabe? O sea, los que me conocen saben que uno de mis mayores defectos es mi ortografía, así es que ya sabes que por ahí seguro que meteré la pata por todos lados. De acuerdo. Sí. Cuéntanos primero un acercamiento. ¿Qué es el BIM desde tu perspectiva y la de Wikipedia donde sacaste esto? No, esto no es de Wikipedia. Esto, bueno, antes, aclarando un punto, yo creo que mucha gente, o sea, muchos colegas arquitectos han tenido ya mucho acercamiento al BIM, solo que sin saber qué es BIM, desde el uso de Excel y tablas de precios y cosas así. Yo creo que ya pudieran haber tenido acercamientos a BIM sin saber que era BIM, ¿no? Luego les gusta poner el nombre BIM para que suene más redundante o ¿cómo se diga? ¿Redundante? ¿Cómo se dice? Rebuznante. ¿Sí?
rebuznante. Entonces, pues nada, el caso es ese, ¿no? Que yo creo que mucha gente ha trabajado ya en algo, aunque sea en BIM, y que ya han empezado, ¿no? Y pues como definición, esto lo saqué del máster que hice de gestión y flujos de trabajo BIM, también en la europea, después de hacerme el máster de modelado, luego vi que era muy, muy extenso el tema de modelado y pues me metí a otro de flujos de trabajo y de gestión. Entonces, esta información pues la extraje del máster más que nada, pero porque es como muy concreta. Saca 3 definiciones, porque como dices, no hay nadie con la verdad absoluta, y entonces, pues básicamente BIM es un conjunto de metodologías de trabajo y herramientas, también es un proceso, y también es una base de datos. Entonces, BIM ¿Tú cómo es lo algo defines? como... Claro, es algo como, ¿eh? Tú defínelo, con tus palabras. Yo si tuviera que definir BIM, sería como la relación y la colaboración entre personas, o sea, empezando por personas e información que convergen como en un modelo 3D para poder expresarse y comunicarse como típico en arquitectura, ¿no? Que si no está dibujado, no existe. Entonces, si no está preconstruido en el tema BIM, al final BIM es la preconstrucción de lo que se va a realizar. Entonces, si no está preconstruido, no es BIM, no existe, y es esta interrelación y interoperatividad de personas y de información con el objetivo, pues, de construir, explotar y mantener un bien inmueble, un edificio, lo que sea. Yo creo que por ahí creo que pudiera llegar desde mi punto de vista, me gusta, pero si fueras maestro de secundaria y los pudieras a los chavos a escribir eso dictado, creo que se harían bolas. Sí. Sí, posiblemente sí. Te lo voy a dejar de tarea que lo resumas en 3 renglones. Vale, tarea 1, profe. Sí, no puedo quitarme mi carácter de profe. Sí, no puedes. Y pues ¿Qué bueno, nos presentas en esta lámina? A ver, como un flujo histórico, ¿no? Sí, pero fíjate, o sea, más que nada del anterior, o sea, también regresa a la imagen anterior, hay una parte, no, a la anterior, esa, o sea, claro, o sea, que por ejemplo, poniendo como en comparativa España, ¿no? O sea, hablo de España, que el 58% de los estudios de arquitectura no están en BIM, o sea, no trabajan en BIM. Entonces, que hay como un vacío brutal en tema y todavía hay mucho por aprender, mucho por proponer y al final que es un terreno como muy, muy virgen, ¿no? Y pues eso, o sea, quería como en la parte introductoria dejar claro que todos los países hay mucho vacío todavía y eso se convierte en oportunidades de trabajo. Efectivamente. Entonces, luego ya la segunda pregunta, la que siempre te dicen, bueno, ¿y qué es BIM? Y luego pero yo trabajo en CAD y CAD es mejor que BIM o BIM es mejor que CAD. Y la verdad es que a mí se me hace un poco tonto tratar de compararlos porque por eso pongo esta pregunta, ¿no? Al principio o sea, cuando dibujábamos a mano antes de los 70s y luego cuando entró el CAD, pues era... ¿qué es mejor, la mano o AutoCAD? O sea, por favor, y entonces ahora la pregunta de moda es, pues, ¿AutoCAD o BIM? Vamos hacia allá, o sea, es algo que se va a dar, que se tiene que dar. Ni siquiera hay que preguntarse qué es mejor, es mejor. Ajá, no hay que echarlos a pelear, ¿no? Hay que... Claro. Y más que nada porque también hay muchas cosas que se necesita de CAD, porque CAD al final es también una metodología, un sistema de trabajo súper, súper estable, probadísimo. Digo, se han construido cosas brutales con AutoCAD, entonces no hay que desacreditarlo. Y para ciertos puntos es muy, muy, muy válido hacer uso de AutoCAD. Ahora, luego ya podremos ver un poco más en detalle a qué me refiero con esto, pero hay momentos en los que es mejor optar por CAD que optar por BIM, ¿no? Claro. Y
Y por ejemplo, en el gráfico de la derecha, si vemos lo que es la línea verde, que es la capacidad en la que se influye en costes y cambios, cuando estamos en las primeras fases de diseño, o sea, la línea de abajo, la de tiempo, va haciendo el proyecto, ¿no? O sea, es desde las fases previas hasta las operaciones del edificio, o sea, facility management. Entonces pasas por diseño, construcción, bla, bla, bla. Entonces, luego en la vertical, en el eje Y, pues están los costes del edificio. Entonces, la línea, la 4, que es la parte BIM, y la línea 3, la amarilla, que es la de AutoCAD, se cruzan o se comparan con la verde y con la roja. Ajá. Entonces, la roja te marca los cambios, o sea, cuándo es más caro hacer un cambio en el proyecto, y eso quiere decir que en las fases muy previas de elaboración del proyecto, o sea, en las fases de diseño, es muy barato hacer cambios, porque ¿cuánto te cuesta cambiar un pilar o una puerta o una ventana de lugar cuando estás dibujando todavía a mano, en un croquis? Cámbiala cuando el edificio está construido, ¿no? Entonces ahí te topas igual y con normativa, con estructura y tal. O sea, si el edificio ya está construido, entonces es muy caro. Digo, por ponerlo como en los dos extremos, ¿no? de la línea. Y entonces lo que se queja mucho la gente del BIM con el CAD es que tú necesitas meter más definición de proyecto desde muy temprano, desde una etapa muy temprana, entonces que te genera como sobrecostes de producción porque estás modelando de más para, básicamente ya, tú cuando haces, por ejemplo, un muro en Revit, entrando como en la herramienta como más expandida y tal, que pudiera ser cualquier otra, digo Revit porque es la que yo uso, que tú haces un muro y lo único que tendrías luego a veces que pasar de una fase a otra de básico a ejecutivo, pues sería ponerle las capas del muro dentro de la familia, explotarlo y trabajar las mediciones independientemente, ¿no? Y por ejemplo, con AutoCAD, pues es otro sistema de trabajo más rudimentario, porque básicamente dibujas a mano, pero estás dibujando en ordenador, pero haces muy poco en la fase inicial, porque solamente son plantas, y tú a la hora de estar ya modelando un elemento 3D, pues tienes que meter mucha definición desde un principio, desde alturas. O sea, tú cuando dibujas una planta en AutoCAD no te estás preocupando si choca con un falso techo, si choca con una ventana o lo que sea. Tú dibujas dos líneas y dices esto es un muro y ya está. O cuando estás modelando, te das cuenta de los errores muy a priori de lo que estás pensando, ¿no? Entonces, de eso se trata, que tú tardas mucho modelando o inviertes un poco más de tiempo modelando en un principio y después en AutoCAD se te viene el tiempo encima porque ya estás casi en fase de construcción, ya te están pidiendo los planos y estás ahí a tope con todo lo que son las instalaciones y con todo tratando de terminar el proyecto. Y con Revit, pues, con BIM, con Revit, que luego dice uno Revit, BIM, pero que no es. Con BIM, pues no se pretende eso, se pretende de que desde una etapa muy temprana tengas mucha información para que detectes los fallos que pudiera llegar a tener el diseño, optimizarlo, para que en las etapas donde es más económico hacer los cambios, se hagan. Y así evitar sobrecostes a la hora de ejecución, que eso alguien lo tiene que pagar, que luego es otro de los problemas. ¿Quién paga el sobrecoste de los errores tanto del diseñador como del constructor? ¿Se los come el promotor, el que paga? ¿Se los come la constructora o quién se los come, ¿no? Entonces, de eso va este gráfico, que es muy claro. Yo le puedo dar la interpretación y creo que también se responde un poco la pregunta de si es más caro, ¿no? O sea, como de manera general, decir, es que si uso una metodología BIM o si hago un diseño basado en BIM, como dice aquí la línea azul, pues va a ser más caro que hacerlo con diseño tradicional, que te refieres pues específicamente a hacerlo a mano digitalizado, ¿no? O sea, AutoCAD o modelo tradicional que previo a las nuevas tecnologías BIM. Uh-huh. Pues prácticamente en la vertical
pues van parejitos, ¿no? O sea, sí se nota que al principio, como bien lo mencionas, en las etapas iniciales sí hay mayor, digamos, mayor inversión de esfuerzo, costo, pero se va compensando al final, porque ya lo tienes bien organizado. Y bien lo dijiste que en lo otro, pues el esfuerzo es menor, en el diseño tradicional, sí esfuerzo menor al principio, pero después se sobrecarga en esa etapa intermedia, donde te empiezas a pelear más con correcciones, ¿no? Exacto. Esto no iba aquí, esto hay que modificarlo, hay que regresar al modelo, hay que volver a verificar. Y al final de cuentas, pues digamos en la vertical, en esfuerzo y costo es lo mismo. Quizás se En la invierte un horizontal. poco más al principio, Mm. pero digamos, al final se va reduciendo ese margen de esfuerzo-costo porque ya lo tienes bien organizado. Y eso me parece pues, un dato también bien interesante. O sea, gráficamente se nota, o sea, se te abren los ojos respecto a eso, ¿no? O sea, dices, ok, o sea, no tendría por qué ser el BIM una curvota así que el esfuerzo y el costo se eleva tanto, sino van ahí parejitas, ¿no? Efectivamente. El sobreesfuerzo del que se queja o nos quejamos, porque pues, obviamente todos tenemos que empezar, pues es el empezar, el cambiar Sí, sí. pues de costumbres y el cambiar de cosas, pero pues es que, claro, en la carrera te enseñan AutoCAD o te acostumbras a trabajar en AutoCAD, pero si te hubieras enseñado a trabajar en Revit, que tuve compañeros que trabajaron acá en Revit desde el principio, a ellos qué les vas a decir de implementaciones o de trabajar en BIM, es que ya el AutoCAD, de hecho, es que para mí me es más difícil ya ahora trabajar en AutoCAD ciertas cosas, y ya son cosas muy puntuales porque me siento más fluido o más hábil con Revit, ¿no? En este caso con esta herramienta, pero simplemente es la curva de aprendizaje inicial a la que hay que enfrentarse, pero con cualquier herramienta y con cualquier software. Claro, sí, es algo normal. O sea, si quieres evolucionar, lo que pasó en los 70, pasar del papel a lo digital, pues hubo quienes se quedaron y que mandaban a hacer sus planos. Tú viviste un poco eso, ¿no? Hasta Sí, casi niño te ponían a hacer planos porque pues en el despacho nadie quería hacer planos, ¿no? eso es, sí. Todo estaba a mano y pues digamos que se quedó, hay gente que se quedó en ese punto y no evolucionó. Igual puede haber gente que, digamos, lo estamos advirtiendo, ¿no? Y no es la primera vez que lo van a escuchar, ni la última. Esto va para allá, o sea, va a evolucionar en ese punto. No estamos diciendo olvídense del AutoCAD, ¿no? No, No, para nada. O sea, AutoCAD sigue siendo una herramienta base, pero hay que aprender metodología BIM. Sí, o sea, es que cuando Tiene que estar ya en los planes de estudios, ¿no? Eso ya tiene que estar como una materia en la escuela, en cualquier parte del mundo. De arquitectura, tiene que haber una materia que se llame implementación BIM. pero O gestión, ¿no? Sí, eso, pero es que también va de la mano de la sostenibilidad. O sea, digo, cuando me vi la charla con Jaime, o sea, es que básicamente hablas de una cosa de sostenibilidad, pero no por estar hablando de sostenibilidad de plantitas o de la parte verde. Perdona, Jaime, por hacerlo tan burdo, pero pero también el hablar de sostenibilidad a lo largo del proyecto, o sea, de cuánto cuesta producir un proyecto y más que nada cuando, por ejemplo, una casa, ¿no? O sea, se construye y luego 20 o 30 años después llega otro arquitecto y tiene que redibujar lo que ya estaba dibujado. O sea, la idea es, eso también es tiempo, es energía, dinero. Es dinero que se está tirando a la basura otra vez y otra vez y otra vez y tantas veces sean, porque la gente no colabora. Al final el BIM es colaborar tanto en el tiempo puntual como en el inicio del proyecto, como a lo largo del ciclo de vida del edificio. Entonces es muy sostenible a nivel económico y tal, también hablar en términos o sea, de BIM. Entonces, dentro de la materia de sostenibilidad pudiera haber un apartado, subsección BIM. Sí, me agrada eso. ¿Por qué BIM? Pues porque sí, básicamente es como ya, o sea, Hazlo, cállate y hazlo. Sí. A ver,
es lo típico, ¿no? De encontrarle virtudes y tal, pero también seguro que pudiera ser otra lámina de 10 razones por las cuales no aprender BIM. O sea, tú te inventas cualquier cosa, ¿no? Aquí, al final, lo que pretendía como explicar o compartir es que dentro de lo que se conoce como el ciclo de vida del edificio, pues hoy en día está dividido en 8 dimensiones, le van agregando dimensiones al ciclo de vida, porque lo van subdividiendo y tal, y por ejemplo, el 3D, o sea, el 2D, pues vendría siendo AutoCAD, ¿no? O sea, la parte 2D. Pero luego ya entra el tema BIM, pero no todo lo 3D es BIM, ni todo lo que esté hecho en Revit 3D es BIM. Entonces, también ahí hay como que empieza a haber una ambigüedad entre estas cosas, ¿no? Y casi el 80% de los proyectos, de los 99% de mortales como nosotros que vamos a hacer proyectos de reformas de vivienda, casas, pues remodelaciones pequeñas y este tipo de cosas, o sea que no vamos a hacer ni un auditorio, ni vamos a ir a grandes escalas y puentes pues y aeropuerto, ¿no? master plan y cosas de estas, o sea, también como asentarnos un poco en... nivel mortal. Exactamente, o sea, el nivel mortal, y cuando realmente sales de la carrera y los primeros contactos que tienes, o antes de salir de la carrera, que tu papá te dice, oye, pues haz el diseño de la casa de Valle o una tontería de estas, ¿no? O sea, que te toca algún diseñito del tío, del primo, o la cocina o cualquier tontería de estas, pues al final te enfocas en estos en estas 3Ds, ¿no? La parte 3D, o sea, necesitas extraer la documentación técnica de un modelo tridimensional porque te conviene, simplemente porque tú vas a diseñar mejor porque lo estás preconstruyendo, te vas a dar cuenta si no habías tomado en cuenta una bajante de instalaciones, si no habías tomado en cuenta un falso techo, un desnivel o una ventana, o el movimiento que se necesita de uso y función de la tipología la que estés trabajando, necesitas preconstruirlo en 3D. O sea, eso te va a facilitar muchísimo la vida y eso AutoCAD no te lo puede dar, ¿no? O sea, digo, por darle ahí una bofetada a AutoCAD directamente. Y luego, la programación de la obra y luego el costo y el control de la obra. O sea, necesitas... Esas son las dimensiones mortales. Exactamente, o sea, yo centraría el conocimiento para ese 80% iniciante, o sea, que se inicia en tema de arquitectura, construcción, porque desde ingeniería, o sea, no estamos hablando solo de arquitectos, o sea, cualquier persona que se dedica a la construcción y hasta de mobiliario, o sea, porque al final la industrialización de la construcción, pues son muebles gigantes, ¿no? O sea, no deja de ser eso un mega ensamblado, un mega Lego gigante de cosas. Entonces, básicamente todo eso se puede centrar en 4D, digo, en 3D, 4D y 5D. Luego ya están temas de cómo ves tú el tema de la sostenibilidad, del reciclado de los materiales, de no sé qué, pero ya estaríamos hablando igual y de BREEAM o de certificaciones LEED, y ya son especializaciones como muy, muy amplias, ¿no? Hay que primero centrarnos en esta primera etapa para poder ir agarrando el BIM sin que nos explote en la cara y digamos, esto es sin azúcar. Con eso tienen suficiente para que les explote la cabeza. Es muchísima información. Yo todavía no paso al 4D y al 5D, o sea, lo voy raspando. O sea, al final también hay especializaciones, ¿no? O sea, directamente puedes entrar al 4D o al 5D. Sí, dedicarte al 5D así en su totalidad. Exactamente, o sea, y no por eso no haces BIM. Al final no puedes hacer tú todo el ciclo de vida ni ser el hiperexperto porque hoy es tan complejo el mundo que no puedes abarcarlo todo, ¿no? Entonces hay que centrarnos, yo creo que en esa primera 3D, 4D y 5D. Por eso la importancia de colaboración, ¿no? Claro. Si tú te juntas con un especialista en 6D, otro en 4D, en 5D, pues ya tienes podrías generar un modelo.
pásame el teléfono de todos estos porque, o sea... Pues por ahí conocemos algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, sí, hay que ponerles nombre. Y pues hablando justamente de esta parte, ¿no? De cuánto cuesta un edificio. Hay, básicamente, digo, hablando en temas de euros o dólares, pónganle dólares o pesos, da igual, aquí al final es proporción. Tú en la fase de diseño, la idea y la teoría lo que te dice que la fase de diseño debería de costarte una unidad, la fase de construcción debería de costarte 20 unidades por cada unidad de diseño que hayas invertido y 60 unidades a la hora de la explotación del edificio. Entonces, en un edificio de 50 años... Cámbiale la unidad a millones, ¿no? Creo que suena millones de pesos, suena real, ¿no? Claro, o sea, tú vas a hablar de, voy a pagarle a un conjunto de técnicos, porque al final el estructurista, el arquitecto, o sea, toda esta gente, pues me tienen que diseñar un edificio y les voy a pagar 1,000,000 de pesos de honorarios. Luego, va a costarte ese, porque te cobran más o menos en función de la dimensión también, ¿no? O sea, un 3%, sí. Un 7%, un tal. Y luego la fase de construcción, pues te va a costar eso, por 20. Y luego la fase de explotación, pues por 60. Entonces, en teoría, entre la fase de diseño y la fase de construcción deberíamos estar hablando de un 20% del coste total del edificio, del ciclo de vida del edificio. Pero aún así, hoy en día nadie es capaz de predecir el coste real del edificio. Claro. O sea, cada vez son más precisos porque son demasiados factores, ¿no? Son demasiados factores y luego también hay que irlos como tanto simulando y luego corroborando esas simulaciones para ver si son verídicas, para poder ser predictivas a lo largo del tiempo, para poder aplicarlo luego en diferentes tipologías o en tipologías similares para decir, vale, esto te va a costar tanto. Y más o menos se supone que deberíamos de estar hablando del 80% del coste del edificio en explotación, pero la realidad es que el coste se eleva a un 150% o a un 200%. Entonces, eso quiere decir que hay mucho dinero y de hecho, hablando con varios profesionales o sea, grandes profesionales, profesores que están construyendo el Santiago Bernabéu, que están construyendo el Nou Camp o estadios en Qatar o tal, o sea, que manejan obra muy bestia. De hecho, siempre nos decían, no se vayan al diseño y no se vayan a la construcción, váyanse al facility management. O sea, ahí es donde está el dinero y aparte hay menos gente que trabaja en eso, ¿no? Entonces, tip para los que van empezando, que no saben por dónde ir, investiguense algo de facility management porque igual les gusta, les es interesante y aparte hay mucho mercado. ¿Qué te motivó a estudiar facility management? El dinero. Por lo que sea. Luego el dinero te llama y luego te enamoras de estas cosas. Sí, porque si no te gusta no creo que puedas continuar. También hay una exigencia. Seguro. Claro. Entonces, pues esa, la realidad de la construcción hoy en día. Ok. Y luego, cuéntanos de ¿qué es esto? Bueno, vamos a cerrar con eso. Ya con eso cerraste con lo de cuánto cuesta un edificio. Esa sería tu conclusión sobre llegar al facility management para poder reducir estos márgenes de error. A ver, como el objetivo final, ¿no? Claro, es que el BIM atraviesa, atraviesa transversalmente todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando que la fase de explotación, estaríamos hablando ya del 6D, 7D, 8D. O sea, colocando las D sobre este otro gráfico, pues el 3, 4 y 5 estarían en fase de diseño y construcción. Luego hay variantes de las dimensiones y todo, o sea, ya hay tablas de 10D, o sea que entonces mueven uno un poco más o tal, pero siendo genéricos, pues eso. Luego, sí, se supone que si tú eres muy BIM
y la teoría y ¿cómo se llama? La utopía BIM, hablando de utopías BIM, pues se supone que hay 3 etapas de madurez del BIM, que ese es otro gráfico famosísimo que no he puesto, pues, en el que se supone que pues estás en la etapa 1, 2 o 3. Y la etapa 3 es donde todo es colaborativo, todo está en la nube, todos los softwares se corren y se simulan en la nube, no hay nada instalado en ningún ordenador, todos los agentes relacionados a la construcción, a la explotación, al diseño, desde ayuntamientos, desde técnicos, desde la gente que los habita, están conectados a este mismo modelo. Big Data, Smart Cities, eso sería la fase 3. Entonces, hacia allá es hacia donde vamos como humanidad, o sea, a digitalizar toda la construcción para poder explotarla en todas sus fases, no solamente en la fase de diseño y tal, o sea, por eso no hay que concentrarnos que BIM está en esta parte, pero bueno, vamos agarrándola poco a poco. Entonces, sí, si empezamos siendo eficientes en la fase de diseño y de construcción, vamos a hacer maravillas en la fase de explotación. Entonces, hay que empezar por el inicio, vamos. Claro. O sea, ahí está. Ahora cuéntanoslo respecto a tu experiencia. Nos traes 3 proyectos, ¿no? 3 principales proyectos en los que has podido trabajar y, bueno, participar, ¿no? Colaborativamente, sí. Porque pues no todo se hace con una cabeza ni con un ordenador, ¿no? Sí, pero fíjate que, bueno, aquí de colaborativo, en eso, por ejemplo, no he sido yo muy BIM. O sea, sí. He de confesar. Claro, o sea, y que no, y al final las cosas funcionan y tal, y por eso quiero seguir aprendiendo y quiero seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, al final estos proyectos, sí, vas colaborando, pero por ejemplo no colaboras de manera de diferentes agentes, ¿no? De que haya 5 modeladores con subdisciplinas, porque realmente cuando tú estás trabajando en un proyecto grande, 10 veces más grande de este, o sea, de 25,000 metros cuadrados, por poner un hospital, un aeropuerto, un tal, pues obviamente hay 15 arquitectos, 30 ingenieros y muchas cosas, ¿no? Entonces, todos tienen que ir alimentando un modelo central, un modelo federado, que está subdividido por muchos otros vínculos, y cada uno tiene específicamente una tarea. Entonces, tú te encargas de los pilares, tú te encargas de los muros, tú te encargas de la tabiquería, tú te encargas de Entonces, tú vas limitando los permisos de trabajo de otra persona y tal, y eso se llama realmente trabajar de manera colaborativa, y cuando trabajas hasta descentralizado, o sea, que en diferentes oficinas con subcontratas, hay que tomar en cuenta que para un edificio de un hospital, pues puede haber 150, 200 subcontratas en un hospital grande. O sea, entonces, vale, estos proyectos que estoy presentando aquí, pues son trabajos de oficina de un estudio de arquitectura normal, o sea, del 80% de mortales, o sea, me incluyo dentro del claustro mortal. Tranquilo, oye, te estoy interrumpiendo. Hazme caso cuando te interrumpa. Antes de que te arranques con eso, que quiero poner el comentario que hizo Jaime, porque es ad hoc a lo que estabas mencionando. Que fue justo lo que hablábamos hace 15 días, ¿no? Que es importante medir todo para acercarlo a la sustentabilidad, para poder mejorar los rendimientos de energía y de recursos. Efectivamente, porque si no medimos, no podemos optimizar. Lo verde y las plantitas, como le dices tú, también es BIM. Sí, o sea, al final aquí monitorizas con sensores, ¿no? O sea, tú un edificio dices, vale, se supone que tú diseñas en base a unas orientaciones para necesitar menos calefacción y menos refrigeración para que sea más eficiente y gastes menos energía, pero ¿cómo compruebas ese diseño? Pues colocando unos sensores que te ayudan comparando varios años, varios ciclos por haber pasado por mismas estaciones, y te dicen,
si ha sido eficiente, no ha sido eficiente, lo comparas con otros modelos y tal. O sea, hay que recopilar toda esta información. Y de hecho, un arquitecto nos comentaba que parte de las partidas de proyecto deberíamos de separar un 3, un 5% del presupuesto para comprar sensores. O sea, dentro de la normativa debería de estar obligado el sensorizar y monitorizar la edificación, porque realmente ahí es cuando dices, ¿soy eficiente o no soy eficiente? ¿No? ¿Tus diseños son o no son eficientes? Entonces, eso está bien. Y eso es súper sostenible, y al final volvemos a lo mismo. Eso salva plantitas porque es energía no gastada, son árboles no talados, o sea, es que al final, como estamos en un ecosistema, pues lo que afecta a una cosa nos afecta a lo otro, ¿no? O sea, entonces no estábamos desconectados. Y pues... De acuerdo, ahora sí. No, regresando justo a ese punto, pues es la idea de... Vale, sí, obviamente han participado más arquitectos o más personal en el diseño. Por ejemplo, en el hotel. Este hotel lo hizo mi socio. Nosotros participamos haciendo una implementación BIM para un estudio de arquitectura en el norte de España. Entonces, tengo 2 socios que conocí en el máster de modelado, y entonces decidimos juntarnos y montar BIMlenia, ¿no? O sea, por hablar de algo de inicios y tal. Entonces, sacamos un contrato que era hacer una implementación en un estudio de arquitectura, y pues es desde enseñar a modelar, desde enseñar al uso de carpetas, porque el BIM empieza en la planificación, no empieza en el modelo 3D, empieza desde la planificación del personal, empieza en las carpetas, la estructura de carpetas y todo, y pues este fue nuestro primer proyecto como que tuvimos acercamiento, porque lo hicimos trabajando puntualmente para resolverles cosas a este estudio de arquitectura que ya trabajaba en BIM a través de nuestra implementación, o sea que fue interesante. Estuvimos un año trabajando con ellos, y pues también fue el primer acercamiento que tuve con Nube de Puntos, porque ellos contrataron Nube de Puntos para el edificio, porque como era un edificio de principios de 1900, la estructura es toda de madera, las escaleras están protegidas obviamente, la estructura está protegida, la fachada está protegida, todos los huecos están protegidos por patrimonio. Entonces, deja tú ya de la parte de patrimonio, sino la parte de que no vayas a mover tú un pilar y de madera, porque todo es de madera, y se venga todo abajo, porque pues, es una estructura de casi más de 100 años o de 100 años. Entonces, aquí jugó un papel importante desde un inicio la Nube de Puntos, y nosotros sacamos documentación técnica puntual del edificio, ¿no? Que de hecho aquí era donde ponía un vídeo, ¿no? Era sí. Sí, a ver, prepáralo y ¿ya está? Sí. Ahí está. A ver, entonces, pues este es el edificio, y que les digo, o sea, realmente nosotros no lo hicimos el edificio. Bueno, mi socio sí fue quien hizo el proyecto ejecutivo. Y pues eso, la fachada estaba protegida y todo. Nosotros hicimos un primer modelo BIM que justamente después de que nos dieron la Nube de Puntos, nosotros modelamos toda la fachada, modelamos las ventanas, que fue lo que nos pidieron que les entregáramos, con la estructura interna, o sea, ubicando todos los pilares, todo lo que no tenían que tocar, y tener muy, muy en cuenta a la hora de diseñar el proyecto ejecutivo, ¿no? Entonces, si lo adelantamos un poco al vídeo, pues al final acabó siendo un hotel, ya se acabó de construir y eso. De aquí se extrajeron los planos para la construcción y el proyecto ejecutivo, o sea que este es el modelo final. Y pues tenía una zona de sótano que se hizo restaurante y habitaciones y más nada. O sea, núcleos de comunicación vertical y tal. Pero lo interesante de esto,
quitando este vídeo y colocando la segunda parte, es y más que nada de lo que yo quería hablar era de la estructura de información que se tiene, porque, vale, el modelo está más que claro. O sea, entendemos como profesionales de la construcción o estudiantes de la construcción o lo que sea, pues lo que es un modelo BIM o de una planta en AutoCAD o lo que sea. Por ejemplo, estos son vistas de trabajo del edificio, pero todo este desplegable que está aquí a la derecha, todo el navegador de proyectos, pues son todas las vistas que componen toda la documentación técnica que se tuvo que extraer para poder construir y visar el proyecto. Entonces, si nos damos cuenta aquí arriba, este cuadrito que no sé cómo se llama, el slider pues hay muchísimas vistas. Y de estas vistas, pues salen detalles constructivos, salen tablas de planificación, salen vistas para la documentación gráfica de ventanas, puertas y tal. O sea, aquí gestión de vistas, también que toda la nomenclatura. Aquí, por ejemplo, sabemos la importancia a la hora de que tenemos una o sea, este proyecto es pequeño realmente. Entonces, la cantidad de vistas que se tienen y la cantidad de planos y de todo, pues necesitas poder controlar en todo momento, pues que estén en su nivel correctamente. Para eso es mejor tener nombradas las cosas con un sentido lógico, que lo puedas leer y que puedas ubicar. Por ejemplo, aquí resalta inmediatamente que aquí hay un P2. ¿Esto está bien o está mal? Balcones, tal. O sea, tú puedes ir supervisando. Hay una parte en BIM que es la supervisión del propio modelo. Hay que irlo coordinando, que no solamente es modelar, sino también hay que ir coordinando toda esa información que hay por detrás, ¿no? Pues para acabar con todo esto dentro del edificio, y al final pues es un modelo, no hay más, y por eso muchos dicen, ¿no?, que el programa más BIM que hay es el Excel, porque al final tú sacas todo esto y son tablas de Excel que luego puedes cruzar, que al final tú aquí en Revit, una tabla de planificación lo que son Excel, son campos, parámetros que tú vas cruzando conforme tú quieras hacerle preguntas al modelo, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados hay de este material? Pues el parámetro material con el parámetro muro, bla, 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 lo cruza y te saca un total. Entonces, así es como vas haciendo presupuestos, así es como vas coordinando y así es como vas sacando vistas para documentación, etcétera. Al final no hay tanta historia, ¿no? O sea, aquí se pueden ver lo que son planos tanto de acabados, o sea, de albañilería, detalles, como si se llega a un detalle constructivo, pero aquí hay truco. Y lo comentábamos, ¿no? O sea, hago pausa justo en este frame porque hay una trampita, ¿no? Hay una no, pero no es trampita, o sea, hay una cosa que los que quieren hacer BIM quieren modelar hasta el tornillo, y eso no es hacer BIM, eso es hacer tonterías, porque estás trabajando de más, estás sobrecargando el modelo, estás facturando horas, ya sea que tú te las autopagues porque trabajas para ti o que trabajas para otra persona, pero le estás haciendo perder dinero tanto a tu jefe como al promotor, como tu vida o tiempo, o sea, que eso es cero BIM, ¿no? Entonces, de aquí o sea, por ejemplo, este tipo de detalles, lo que tiene es, claro, que se modeló el perfil metálico, se modeló el forjado, pero no se modela el anclaje del falso techo. Eso se saca a línea de detalle como si se hiciera de AutoCAD toda la vida. Tú lo que haces es sacar una vista de esta sección, de un corte por fachada, como le dicen en México, un corte por fachada, y vas, lógicamente, este muro sí que tiene configuradas estas capas, pero tú vas con otro tipo de elementos dentro de Revit, en este caso, vas configurando lo que es el aislante térmico, vas configurando lo que son los ladrillos, vas
dibujando lo que son los anclajes. Sabes que esto también puede ser una familia, ya sea que tú lo dibujes a mano o que ya tengas una familia como un bloque de AutoCAD, que no, el bloque de AutoCAD no deja de ser familia y tú puedes tener una familia 2D para hacer este tipo de detalles, ¿no? Entonces, que el BIM tampoco va de sobremodelar todo lo que compone un edificio. O sea, eso es el punto, ¿no? El punto clave es, no es más BIM o no es mejor BIM porque modelaste más, te tardaste más y llegaste al detalle máximo de dibujar, de modelar el clavo. no, no, eso es hacer mal arquitectura, mal tu trabajo y mal BIM. O sea, eso es puro mal, mal y mal, básicamente. Sí, sí. El chiste es optimizar todo, como lo decía Jaime, ¿no? Exacto. El chiste es trabajar, optimizar energía y recursos. Y si se puede optimizar haciendo líneas de detalles y no modelado de todo el anclaje, al final el resultado es el mismo. Aquí que yo quería hacer el paréntesis de lo que se comentaba o luego se comenta bueno, yo que doy cursos de renders o cursos de modelado 3D. Siempre yo les digo, bueno, si al final tu producto terminado, que creo que ya tendríamos que estarnos sacando la idea de cobrar por hora de trabajo, ¿no? Porque a veces decimos, no, bueno, entonces me voy a ir con o sea, yo cobro más porque soy más lento, ¿no? Esa es una tontería. O sea, el caro es el lento. O sea, más bien tú debes de cobrar por tu producto terminado, ¿no? Y al final, tu producto. Es que es como lo de le pagas al albañil por día de trabajo, por metro lineal, o sea, depende. O sea, depende. Y si tú cobras eso con esos parámetros, pues al final tu producto terminado es de la misma calidad, y aunque te hayas tardado menos, pues no tendría por qué demeritarse el trabajo, ¿no? Lo hayas modelado o lo hayas trabajado con una metodología o con otra, si tu producto terminado es de la misma calidad del que se tardó 20 horas más. Vale, en cuanto a lo del tiempo te lo compro, pero por ejemplo lo de, si por ejemplo no está hecho en BIM, no es BIM y lo hiciste en AutoCAD, aunque al final en calidad podemos hablar de que fueran comparables, la calidad de la entrega no es la misma, porque tú no le puedes sacar la información. O sea, ahí es que le lleva de calle el CAD versus BIM, o sea, es cuando tal. Entonces, por horas de trabajo, vale, te lo compro. Si tienes margen de tiempo, la calidad no tiene que ver por ahí. Pero la calidad de un modelo sí es una u otra, si está sobremodelado, si le falta modelado, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo, porque también ahí depende de la comunicación o los parámetros a los que llegues con tu cliente, ¿no? O con quien te contrate. O sea, ¿qué es lo que te voy a entregar? Porque creo que ahí es donde podría haber diferencias. Una cosa es entregar, decirle, no sé, en un proyecto que tú eres tu propio jefe y tú vas a darle al cliente el producto, ¿no? Una cosa es decirle, yo te voy a dar tus planos impresos y tus archivos en PDF. ¿Para qué quieres tus DWG o para qué quieres tus modelos RIM? Modelos BIM o RBT o toda la documentación final, no la necesitas. Al final de cuentas te voy a entregar todo impreso para que tu albañil lo haga o para que lo metas a los permisos. Esa es digamos, una forma de entregar. Y otra cosa que sí sería, digamos, lo ideal es que se documentara todo y que se entregara toda la documentación si así lo requiere, ¿no? Eso también depende del cliente y de las especificaciones que se hablan previo a un proyecto. Y ahí viene un concepto que no sé si lo íbamos a hablar después o nos lo saltamos. No, y está bien ahora, y de hecho va con lo que dice Edgar, con el comentario de Edgar, si quieres ponlo. O sea, ponemos el videíto, el otro videíto, porque justamente ese creo que no lo había movido de carpeta. Uf, ya están aquí. ¿Lo tienes tú? Sí, a ver, te voy a quitar la pantalla. Sí. Déjame lo busco. Ahora sí que déjame lo anoto. ¿Dónde lo dejaste? Te lo mandé. Sí, a ver, ir retomando, o sea, aquí es importantísimo antes de empezar lo que decíamos, la planificación, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo de Revit que hicimos, que se sacó luego en Twinmotion
O sea, el objetivo era renderizar. O sea, no era extraer documentación técnica, era hacer un video render para turismo, o sea, con fines lucrativos de explotación de turismo, ¿no? Entonces, no deja de ser un modelo BIM porque se le mete información. O sea, no, si hubiera sido solo un 3D, pues vale, pero luego también aquí tú le puedes meter información de interactiva, o sea, lo puedes luego meter a otros softwares, que no todo el BIM es para construir, sino aquí entra también luego el tema de realidad aumentada y, boom, y ya nos metemos a 20 mundos más, pero justamente el punto es ese, lo que dice Edgar, tú acordarlo previamente, ¿qué es, exactamente, qué se va a el uso que se le va a dar al modelo. O sea, si va a tener un uso para detectar si la estructura está, tú necesitas modelar, oye, quiero que me modeles solo la estructura porque necesito ver si tiene flecha esta estructura, tal. Vale, te pones a escanearla, te pones a modelarla y te pones a detectar si tiene, qué porcentajes tiene y cuáles son los elementos que hay que sustituir o cuáles son los de mayor riesgo o si no, bla, bla. Si es para renderizado, si es para extraer documentación técnica para avisarlo y posteriormente construirlo, si es hacer un modelo as-built, o sea, un modelo que ya se construyó como se construyó y ahora nos lo están pidiendo en BIM para el Facility Management. O sea, no te vas a poner de hecho, pudieras no poner materiales, o sea, digo, me estoy yendo muy, muy exagerado, ¿no? O sea, pudieras no poner materiales porque tú en los elementos constructivos de Revit en este caso, vuelvo a lo mismo, es la herramienta que uso, tú le colocas los parámetros que tú quieres ocupar como ID, material, nombre y no sé qué, aunque no tengan material gráfico, porque no te interesa el material gráfico, te interesa el parámetro nombrado material porque lo vas a cruzar con metros cuadrados de pintura y sabes que cada 5 años hay que comprar pintura para pintar, para mantener un puente. ¿Cuántos litros de pintura necesito? Pues muy fácil, si no tienes un modelo BIM, ¿cómo coño vas a sacar los metros cuadrados de todo esto, ¿no? Entonces, tú puedes, dependiendo del requerimiento del cliente, que acá se llama EIR, cómo organizas y cómo diseñas el diseño del proyecto. O sea, coordinas el diseño. Entonces, hacer BIM no es solamente para construir, también puede ser para muchas otras cosas y eso se pacta desde un principio con el cliente porque tú haces una matriz gigante que dice, ¿cómo vas a querer las ventanas? ¿Cómo vas a querer los muros? ¿Cómo vas a querer los pilares, los suelos? Ahorita vas a mostrar el ejemplo de eso, ¿no? Bueno, sí. Un ejemplo de eso, ¿no? Un ejemplo del nivel de detalle. Claro, aquí, por ejemplo, pues este es un proyecto de las oficinas de doctorado de la Universidad Politécnica que acabamos por el tema de la pandemia, creo que a mediados, octubre, por ahí, no sé, este octubre que pasó y tal. Se atrasó mucho la obra y eso, pero bueno, es un proyecto pequeño, 200 metros cuadrados, una reforma de un edificio también protegido, porque como todo es viejo aquí, todo está protegido, y o muchas cosas están protegidas, también estaba protegido y tal, y nada, o sea, tú aquí, vuelvo a lo mismo, ¿no? No me interesa como mostrar en sí el grafismo y tal, que podrá estar más resultón o menos resultón, dependiendo de cómo te gusta hacer las cosas, sino que toda esta información que está en un solo modelo, ¿no? Lo que interesa, también hay una cosa, en buena praxis de modelos, no debes de rebasar los 200 megabytes, porque luego para que un ordenador mueva un archivo de Revit o de cualquier BIM de más de 200 megas, ya empiezan a ser ordenadores mucho más costosos. Entonces, por buena praxis se trata de que no rebasen 200 megas. Luego, si eres tú solo, aquí son cuando igual un profe llega y me dice, no puedes estar diciendo eso del BIM, ¿no? Pero con mi experiencia me dice que, porque me he topado, ¿no? O sea, con mis socios,
siempre es de, oye, y vamos a hacer esta implementación diciendo que vamos a dividir, porque un modelo realmente debería de dividirse en NIR, niveles y rejillas, arquitectura, estructura e instalaciones. Y documentación, extracción de documentación. O sea, estamos hablando de 5 modelos con usos diferentes que dices, a ver, para una casita o un proyecto como este, ¿para qué voy a querer 5 vínculos que lo único que van a hacer es complejizar muchísimo el proceso y el flujo de trabajo cuando eres tú el único que va a interactuar con el modelo? Y si lo tienes claro, no hay tampoco necesidad, o sea, también te hace ágil, y esa agilidad volvemos a ver lo mismo. El tiempo es dinero, son costos, repercuten, es sostenibilidad, es energía gastada, es todo. O sea, entonces, yo creo que, eso es desde mi punto de vista y mi experiencia, que mientras tú tengas una buena organización, por ejemplo, la siguiente lámina, que es justo el navegador de proyectos de este proyecto, que mientras haya una buena organización, algo que le faltó al primer proyecto, porque pues, obviamente la curva de aprendizaje también, aun cuando empezamos en BIM, pues vas metiendo la pata y todos los proyectos tienen errores, tienen parches, pero el chiste también del BIM es que tú vas sacando plantillas, conforme vas acabando un proyecto dices, joder, este paso que hice, que resolví esto, me solucionó el problema que tenía en 2 proyectos anteriores, pues lo integro a la plantilla para que el próximo proyecto no tenga ese error y yo reduzca tiempo de producción. O sea, volvemos a lo mismo, eso es muy eficiente, eso es muy sostenible. Digamos que sería una recomendación para los que empiezan también, ¿no? O sea, conforme van trabajando con el modelador que tengan, sí, vayan actualizando su propia plantilla para que optimicen sus propios flujos de trabajo. Exactamente, pero hay que ser muy rigurosos en cuanto a cómo se integra información. De hecho, en cuanto a protocolos, o sea, yéndonos al extremo de la protocolarización, supuestamente, o bueno, como se hace es el project manager o el coordinador BIM o el responsable BIM, no el modelador, que hay 8 roles. 10 roles BIM o 15 roles BIM, los que te quieras inventar dependiendo del tamaño del bicho que vayas a hacer. Hay uno responsable para decir, esta información se integra al flujo de trabajo y tiene que poner la prueba, tiene que verificar que no haya información de más en, por ejemplo, una familia, ¿no? Que la familia trabaje bien, que no tenga errores, que no tenga parámetros de más, que no tenga líneas de más. O sea, porque todos esos bits, cuando repites una puerta por 500 en un proyecto, cuando repites tal, cargan el modelo y eso lo hace menos eficiente. Entonces, digo, ya estoy hablando de la exageración, pero se puede hacer a pequeña escala, que nosotros lo hacemos, coordinando las familias, revisándolas. Cuando te descargas una familia, garrafal meter una familia directamente descargada de internet y meterla a tu proyecto es como, ¿pero qué coño estás haciendo? Sí, traen de información, pero muchísima, ¿no? Muchísima información innecesaria. Te bajas una ventana de Cortizo y dices, ¿y para qué quiero el detalle 1:1 de...? O sea, sí, acá están los modelos de, no sé si los has visto, de Rotoplas y de Nacobre. No jodas. No, están padrísimos, pero tienen de detalles, o sea, yo los he usado, pero tienen unos detalles que digo, esto hay que depurarlo antes, ¿no? Porque nada más va a cargar el modelo horrible. O sea, realmente, ¿qué es lo que necesitas? Las dimensiones, o sea, ¿qué dices? O sea, necesito de un Rotoplas, de un tinaco para almacenar agua, necesito sus dimensiones, su acceso, o sea, las conexiones. Sus conexiones. Teniendo eso, ya realmente todo lo demás es para embellecerlo. ¿Y para qué? Para que acabe enterrado en un detalle constructivo. Pues puedes hacerlo con línea de detalle, puedes optar por otras cosas, o sea, no sé. A menos que vayas a sacar un render, pues bueno, ahí sí que el detalle es importante. Pero si no son, de hecho nosotros tenemos familias para renderizar y familias para proyecto ejecutivo, familias para proyecto básico, familias para concepto, o sea, tenemos dividida no es una sola, no porque ya tenga yo una familia que me guste de ventana y ya la ocupo para todo, o sea, al final hay que darle un uso a cada una de esas ventanas
porque pues, no tiene sentido. Y luego cuando tú imprimes a escala 1:500, ¿para qué quieres la ventana que tiene el super detalle? El codo ahí con todos los... Ni siquiera lo ves. Entonces, por ejemplo, aquí en este proyecto, nosotros lo que hacemos y como nos gusta trabajar en Bimblenia... Este es tu project browser de la reforma de las oficinas de doctorado. Sí, y de hecho, o sea, a través de este aprendizaje del primer proyecto del hotel, que era muy grande, que, o sea, nunca o sea, tú entras al tema BIM y dices, sí, implementación, no sé qué, o sea, nos cogieron así como de sorpresa y nos aventamos a hacer la implementación y todo. Confiaron en nosotros, pero luego ya, claro, conforme va avanzando el proyecto, vas viendo las dimensiones de las cosas, vas viendo cuántas vistas, vas viendo cuántos tal, y todo lo que tú habías previsto, pues hay 30,000 previstos que no habías previsto, ¿no? Entonces, luego, en los siguientes volcados y en las siguientes revisiones que tuvimos como equipo, que estuvimos trabajando con ellos más de un año, o sea, seguimos haciendo cosas puntuales también con ellos hoy en día, pues ha salido esta estructura, ¿no? Dividirlo por fase de proyecto. Entonces, si ves en la parte de arriba, no, del otro lado, en la izquierda, hay una parte que es muy importante y que casi nadie toma en cuenta, que es la parte de coordinación. Y dentro de la parte de coordinación, claro, o sea, y entre nosotros... Yo les digo, quiten la disciplina de coordinación. Pues ahí ya nos pelearemos. Esto se queda aquí. En la parte de coordinación, bueno, también hay como todo BIM, hay que ver hasta dónde llegamos en coordinación, pero dentro de la parte de coordinación hay una parte de management que no es como por jerarquizar información. O sea, por ejemplo, yo en la parte de management tengo lo que es el punto de proyecto, que es en teoría solo el project manager, que es el que tiene la visión global de todo el proyecto, es el único responsable y capaz de decir, vamos a cambiar las coordenadas de proyecto porque afecta, si hay 30 vínculos y hay 100 subcontratas, ese único punto de proyecto le afecta absolutamente a todos. Entonces, solo el project manager es el responsable de cambiar eso. Y se supone que eso está fuera del modelo. Vale, yo como soy yo, me lo organizo para mí y entonces me pongo como vistas que no puedo tocar, vistas en las que trabajo. Entonces, en management tengo las cajas de sección, bueno, las cajas de referencia, porque estas cajas les competen a no sé cuántas vistas que tú vas enlazando. O sea, todo eso está en management. Luego, en la parte WIP, que es Work in Progress, que es un acrónimo del UK Protocol y de muchas otras cosas también, pero del UK Protocol, el protocolo británico, que es trabajo en progreso, ¿no? El Work in Progress. Entonces, ahí realmente lo que se hace es tener vistas específicas, por ejemplo, para modelar muros de la planta baja, poner los sanitarios. Y entonces ahí haces líneas de detalle, líneas de referencia y guarreas y trabajas como en AutoCAD. O sea, vas ahí colocando cositas y tal. En teoría tienes que eliminar esas vistas, se pueden eliminar sin afectar al modelo. O sea, esas vistas... Son referencias, ¿no? Son referencias que te ayudan a mejorar tu modelo. No se van a imprimir, no se van a documentar. Exactamente. Todo eso no se imprime. Y, por ejemplo, luego la fase estado actual y luego hay otra fase general, estado reformado, son las fases ya de documentación. O sea, entonces aquí todas las vistas, porque el modelo es uno, o sea, sigue siendo un modelo. Tú a un elemento le pones fase estado actual, fase de derribo, fase de nueva construcción, o te inventas cuantas fases quieras. O sea, tú puedes poner una puerta existente y le pones se va a derribar en la fase de derribo, ¿no? Entonces, cuando tienes tú una vista filtrada para fase de reforma, ya no te aparece esa puerta. Y en la tabla de planificación, tú lo filtras por solo quiero saber cuántas puertas hay en la fase de reforma. No te va a contabilizar la puerta de la fase del estado actual. Entonces,
hay que configurar todos los elementos porque todos se pueden configurar y con las diferentes fases y entonces las vistas no dejan de ser familias. Entonces, las organizas, las configuras, les pones nomenclaturas, les pones tal, para que tengas luego una organización mejor, que hay errores, o sea, ahí encuentro 5 fácil, pero de lo que se trata es de que... Sí, es cierto. ¿Cuál era tu quinta fase? ¿O simplemente no la pusiste aquí? No, es que nosotros tenemos un listado ya de subdisciplinas, porque eso entraría en fase de subdisciplina. O sea, dentro de arquitectura, si te das cuenta, pues hay... Sí, este es el reformado. Claro, o sea, entonces, simplemente no usaste la disciplina 5 en este proyecto. Eso es. Porque entonces, esa es su organización interna de despacho. O sea, no fue burrada. No fue burrada. En este caso no fue burrada. Okay. Pero de lo que se trata, por ejemplo, aquí, las vistas, nosotros les colocamos el título del plano al que van a pertenecer. ¿Por qué? Porque cuando luego haces una tabla de planificación de coordinación, o sea, también esta misma estructura de vistas está en la de planos y está en la de detalles y está en la de tablas. O sea, tú tienes tablas para coordinar. Eso quiere decir que coordinas que las ventanas todas estén con un antepecho de 80 centímetros. ¿Por qué? Porque tú en una tabla no vas a ponerte a revisar todo el modelo ventana por ventana. Tú sacas un desplegable brutal de ventanas y verificas que todos tengan. Les puedes poner campos condicionales para que se marque en rojo la que no cumple con tal condicional y vas coordinando la información de esa manera, ¿no? Entonces, cada uno se inventa sus propios flujos de trabajo, pero el trabajar por fases y por disciplina y subdisciplina a nosotros nos ha ayudado mucho. Y de hecho, hicimos nosotros la estructura del navegador de proyectos en base a cómo se entrega un proyecto ejecutivo aquí en España. Entonces, hay 6, 7 capítulos, o sea, desde urbanismo, arquitectura, estructura, instalaciones, seguridad y salud, bla, 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 tal. Todos estos son capítulos. Entonces, nosotros creamos un parámetro de proyecto. Estos son super tips de organización. Nosotros creamos un parámetro de proyecto, el cual nos permite inmediatamente tú con una plantilla de vista, tú duplicas una vista planta, le colocas la plantilla de vista WIP y automáticamente te la mete a donde tiene que ir. O sea, tú ya no tienes que dónde iba y qué nombre. No, o sea, te lo organiza y luego ya nada más le cambias el nombre y dices, bueno, esto va a ser no sé qué tal. Pero te ayuda mucho en ese trabajo de día a día cuando tienes que preocuparte más por diseñar que por organizar información. Porque si no, pierdes mucho tiempo en esas fases, ¿no? Entonces, luego al final del todo, en la parte derecha, está el listado de planos. Entonces, también los planos están divididos por estado actual, estado reformado, urbanización, porque este proyecto moló mucho porque se veía también no era solo el edificio, sino también era la urbanización de cómo se accedía al edificio y tal. Y haría falta una última fase, que es la de final de obra. El libro del edificio que se entregó. Entonces, hubo muy pocas modificaciones. Por ejemplo, aquí es uno de los errores, lo digo, porque modifiqué el estado reformado. Hubo tan pocas modificaciones que modifiqué las propias vistas en vez de duplicarme y no sé qué y tal, pero tendría que haber una fase de final de obra para volver a documentar, pero es que tengo que volver a duplicar todas las vistas y, por ejemplo, vale, pero soy yo el que va a ocupar este modelo. ¿Está mal? Sí, porque si viene otra persona y quiere revisar la fase final de obra, no lo va a encontrar porque esa chapuza soy yo quien sabe cómo está hecha. Y eso es algo que no es muy bien porque no estoy colaborando con la futura persona. Entonces, no es solamente colaborar en el mismo tiempo en el que se está haciendo el proyecto, sino dejar las cosas para que se pueda colaborar con la persona que viene por delante, ¿no? En otra fase, en Facility Management, en 10 años, en
en la próxima reforma o lo que sea. O sea, ¿no? O sea, de eso se trata. Y luego, por ejemplo, aquí esta es una sola familia de ventana, pero la diseñamos así en Bimlennial tal esta es una familia LOD 350, o sea, así se llama, familia LOD 350, bueno, que ahí dice 200, el título está mal. Es una familia 350, eso quiere decir que es una familia hecha para proyecto ejecutivo, para extraer documentación técnica del modelo, o sea, como el hotel. Entonces, hay diferentes niveles de detalle que están configurados en las plantillas de vista, porque hay esquemas en la parte superior derecha de los planos donde dices, estoy trabajando aquí, y haces como una llamada y haces luego una ampliación de la planta, ¿no? Entonces, este pequeño esquema, no vas a poner un detalle de ventana con el detalle constructivo, o sea, la instrucción del perfil y la junta de la rotura del puente térmico y tal y cual. O sea, al final lo que quieres... un detalle de representación de aquí es una ventana y punto, ¿no? Exactamente. Aquí hay una ventana y está envasada al exterior. Como esto, ¿no? Exactamente. Entonces, pero sigue siendo una ventana. Entonces, no hay que meter más ventanas porque muchas veces, y algunos meten 3 ventanas para estos diferentes esquemas o acaban apagando la ventana en el esquema y le acaban colocando una línea. ¿Y eso qué hace? Que si tú mueves el muro, la ventana no se va a mover, porque como Revit o todo lo que es BIM de modelado, Archicad o bla, 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 es paramétrico. Si se supone que si tú mueves un muro, la ventana se tiene que mover con el muro, como con la puerta, como con el suelo, como con el falso techo, con el mobiliario, o sea, todo se mueve con el edificio, ¿no? Entonces, si tú vas haciendo chapuzas de líneas, pues no se van a mover como se deberían de mover y entonces hay que estar como AutoCAD, que cambiabas la puerta del lugar y pues... A mover todo. Recortando muro, juntando línea, haciendo la polilínea, bueno, los que la hacíamos polilínea, porque luego nada más la dejaban. Ni eso. Y si no ocupa solo la capa 0. No, ¿quién hace eso? No, para nada. En México no pasa eso. En México jamás pasa eso. O sea, yo cuando llegué acá, yo dije, mierda, ¿qué es esto de las capas en AutoCAD, no? Existen las capas. Claro, entonces el tema de nomenclaturas, pues, es tan viejo como AutoCAD. O sea, que cuando alguien diga, sí, es que las nomenclaturas o es que eso no, es que puedo trabajar en BIM sin usar nomenclaturas, pues es que entonces venías trabajando desde AutoCAD mal. O sea, eso ya no es ni de BIM, ni de AutoCAD, ni de nada. O sea, eso es trabajar mal y ser guarro, en algo tan tonto. O sea, y ya está. Entonces, pues aquí vendría una como comparativa de lo que es los LODs, esto pudiera compararse, por ejemplo, con un LOD, ¿no? De las secciones de detalle de medio, esas, por ejemplo, la de abajo, esa pudiera ser un LOD 100, luego pudiera haber un LOD 200, la de arriba, que ya te muestra más geometría, ya te dice exactamente más de detalle, no sé qué, tal, y luego la de arriba, pues ya te dice un 350, ¿no? Un detalle, o sea, eso ya puede entrar en un detalle constructivo porque ya te dice qué solapa con qué, si está extruido o no. Eso ya sabemos que ahí hay un perfil extruido, no es un perfil de madera sólido, tendría otra representación, tal, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta con los detalles. Y al final el LOD, o sea, el nivel de detalle, el level of development, pues en esta gran matriz que hablábamos, bueno, que hacíamos referencia hace rato, se trata de que tú acuerdes con tu promotor, quien te contrata, o tú como project manager, el que asesora, que qué tan definidos van a estar los elementos, si es necesario definirlos, porque, claro, si tú le pides a un modelador o a un arquitecto o a la subcontrata que te modele todo en 350 cuando no hace falta, pues te va a cobrar por ese modelo y luego cuesta más.
no lo vas a explotar como tal. Entonces también aquí volvemos a lo mismo. O sea, también la sostenibilidad. Ojo con que no les vayan a aplicar el, no, pues ahí modélemelo, pues sale más barato, pues hágame un lot 200, ¿no? Pero pues me pone tablas de especificaciones de materiales, de cuántos perfiles, cuántos, no, o sea, tú ya tendrías que ya estar, aunque la documentación, digamos, el plano se lo entregues a escala 1:150, que no vas a ver el detalle, ¿no? Vas a verlo al mínimo detalle. Pero si te está pidiendo especificaciones de detalles constructivos, ya no podrías venderlo como un nivel de detalle básico, ¿no? Si quieres sacar detalles constructivos, ¿no? Sí, ojalá que te digan, no, pues es que sí, no me interesa que en el plano se vea el detalle, pero sí me interesa que me digas, por ejemplo, si en estas ventanas de perfiles de aluminio, me lo estoy imaginando. Digo, no, pero sí quiero que me digas cuánto material, cuántas piezas, que sí lo podrías desglosar de este modelo 350, ¿no? Sí, ¿Cuántas y de piezas? hecho, es que si el uso BIM fuera sacar elementos de cuántas ventanas hay en este proyecto, o sea, imagínate que hay no sé, una ciudad, o sea, ya nos metemos, ¿no? Un poblado. Queremos, levántame un poblado en BIM y voy a contratar necesito saber cuántas ventanas hay. O sea, cuántas ventanas hay en un poblado. O sea, vale, pudiera ni siquiera tener detalle de sección, ni constructivo, ni nada. O sea, pudiera ser simplemente un vacío, un LOD 100, porque lo único que te interesa extraer de información es la cantidad de ventanas que hay. Entonces, ¿para qué vas a modelar la carpintería, el vierteaguas, el Ni siquiera cristal? te interesa la cantidad de ventanas, ¿no? Sino más bien la cantidad de vanos, ¿no? La cantidad de ¿Sí? huecos. Eso Digo, es yéndonos al hiperextremo, ¿no? Y lo luego, mínimo. otra situación aquí es que el modelo BIM nunca te va a dar, a día de hoy, porque siempre pasa, no hay que volverse locos ya con escalas superiores a unos 50, 1.20. O sea, ahí es hasta donde trabaja bien, o sea, Sí. bien Revit, bien Archicad, bien los modeladores. O sea, que tú haces un corte a escala 1.20, 1.50, empiezas a ver detalles y luego lo otro lo tienes que definir ya con línea de detalle o con familias de detalle. O sea, que tú ya te las has currado antes y las trabajas. Escalas, o sea, llegar a tanto detalle, unos 5, no se hace en BIM. O sea, no, solamente estás sobrecargando el modelo. O sea, porque tú toma en cuenta que estás sacando la sección en un solo punto, en un encuentro, fachada con cubierta, y si tú haces una familia súper, hiper detallada, estás con 30 ventanas en tu proyecto y solamente estás seccionando una. ¿Para qué quieres toda esa carga de información en el modelo? No tiene ningún sentido. Y eso lo Sí. único que hace es entorpecer el modelo y puede que un día no puedas moverlo, se te cierre, error fatal, y eso duele mucho, los errores fatales. Jaime sabe del error fatal. Entonces, es ahí donde se juega esa sensatez, ¿no? De hasta dónde modelo, y eso lo hablas con el cliente. Entonces, vale, ¿qué quieres? Me estás pidiendo esto, porque luego te piden un LOD 500 y tú, eso es una build. Eso es un LOD enfocado a las build. Eso es que tu edificio ya está construido. O sea, y te lo están pidiendo para construir. Entonces dices, a ver, primero hay que ubicarnos un poco en lo que es la teoría de los Claro. lots y lo que necesitas. Y ahí es donde necesitamos saber algo de BIM para poder orientar a quien lo solicita. O sea, porque tampoco el dueño de la casa te va a decir, a ver, pues a mí construyeme la casa, no me interesan tus historias. O sea, Sí, entonces, no me interesa tu teoría del protocolo británico. claro, entonces que tú te vendas como BIM, pues a veces no tiene ningún valor extra más que para ti el poder controlar tu información, saber que tus mediciones son correctas, que el presupuesto que le estás entregando a tu cliente es acertado con un margen de error muy, muy bajo. Entonces, no es de,
es que yo trabajo en BIM, pues igual a mí me la suda completamente que trabajes en BIM. O sea, yo quiero mi casita y ya está. ¿Y cuánto me va a costar? Házmela con lo que quieras. Sí, o sea, ¿qué es eso de BIM? Pues es que ni me interesa que me expliques. No, es que es un modelo. Me la suda. Tal cual. Entonces, pues eso, ¿no? Y luego la siguiente lámina que era claro, este es, o sea, otro tercer ejemplo. Los tres ejemplos son de reformas, de viviendas, de reformas. Este es de vivienda, el otro es de oficina y el otro de hostelería, ¿no? O sea, son tipologías diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que, como ya había trabajado con V de puntos, y ya estaba así tiene que ser así, porque, o sea, todos los proyectos, cuando vas a medirte un piso, un edificio, lo que sea, a mano, pues vas con tu hojita, ¿no? Vas con tu croquis o te inventas tú el croquis ahí más o menos conforme vas midiendo. Y si llevas láser, porque luego he visto gente que ni láser tiene, dices, ¿sigues con la cinta métrica para empezar? O sea, láser. O sea, estamos hoy en día y sigues con cinta métrica. A ver, será válida para cosas láser. Entonces, si aparte vas con tu cinta métrica, ¿qué holgura, qué error de holgura te da cuando haces mediciones de longitud? Ya desde ahí vas fatal. El láser al menos va recto, ¿no? Tal. Pero luego tu anotación que empieza a hacer como un juego ahí entre Guasimodo de este machón medía tanto, pero le sacas una llamada porque la altura era no sé qué y viste, o sea, que luego no encuentras ni pies ni cabeza ya que regresas al estudio a hacer el estado actual de lo que fuiste a medir y ¿qué dice? Deja que te pegue. Puto Jaime. Entonces, todas estas mediciones, ¿no? Que son como erróneas y me ha pasado mucho en el estudio que siempre hay que ir una o dos veces más de la que mediste y pues eso son horas facturadas. Eso te pasa por medir de día soleado. Pues, es que ni modo, así se tiene que ir. Mejor cinta métrica, la mexicana, caray. A la mexicana. A pasitos, Hombre, un láser, o sea, un puto láser de mano. O sea, hasta el móvil ya mide, la cámara ya mide. Creo que tiene más precisión que la cinta métrica. Aunque te tardes más, pero yo creo que luego te tardas menos. Nunca lo he comparado, las mediciones estas con el móvil, con la cámara, pero yo creo que igual hasta hay menos error que con la cinta métrica. No, yo te creo. No sé, seguro. No, es que él es sostenible. Sí. Porque también la usa para otras cosas. Hombre, no, pero seguramente se te acaba la batería y a ver, sigue midiendo tú con tu puto láser, ¿no? O sea, espero que lleves al menos una cinta métrica, aunque claro. Vayas ahí. Pero por eso, lo que recomienda Bimlennial y Luis es, si tienen por ahí que les sobren unos cientos de, no cientos de miles, pero sí algunos miles de euros, pueden comprarse una bonita, ¿cómo se llama esa cosa? El escáner láser para la nube. Sí, un escáner bonito de nube de puntos. Ve por él y presúmenlo. Pero yo hablo del escáner de mano, o sea. Ya sé, sí, el del lásercito verde, sí. No, pero ese ni siquiera sirve, porque cuando hay sol, pues no sirve. Pero dile a Jaime que lo que tiene que comprarse ahora, que no use su cinta de 50 metros. Dile que vaya y cómprese un bonito escáner Leica. Un bonito Minion. El Minion Leica. Es un Minion. O sea, luego te lo prestas. Dile que luego se lo prestas. Luego te lo presto, James, cuando quieras. Bueno, ya que estamos hablando de esto, nube de puntos, ahorita nos vas a mostrar un videito, ¿no? De cómo lo usaste, cómo lo aplicaste para hacer el levantamiento de este proyecto. Sí, sí, el levantamiento de esta casita. Tú mismo cuando lo tengas para ponértelo. A ver si porque no sé ni dónde nos habíamos quedado en este.
Dice Y Jaime ya, que justo estaba esperando este tema porque lo vio en tus historias, pero no sabe ni qué hace. Ahí. sí, ya. A ver, pues justo ese proyecto, pues es este, ¿no? Entonces, al final tú vas escaneando en diferentes puntos de la vivienda, en este caso esta es la vivienda, y entonces tú escaneas en cada una de las estancias, deberías de escanear más veces, o sea, aquí el escáner también es como que tiene una parte de LOD, ¿no? Tiene diferentes configuraciones en base a la densidad de puntos que necesitas tú para lo que vayas a hacer. En este caso, como el uso de la nube de puntos, así como hay uso BIM, pues también hay uso de nube de puntos, ¿no? El uso de la nube de puntos, lo único que me interesaba era saber alto de falsos techos, dimensiones de habitaciones, y si había o no bajantes de instalaciones, machones o lo que sea, o sea, geometría volumétrica general. Si nosotros con una medición de ancho y largo somos capaces de hacer un plano, o sea, ancho, largo, ancho, largo, ancho, largo y alto, pudiéramos hacer un modelo 3D de eso, pues con un escáner láser que suelta 360,000 puntos de medición, pues con la densidad más baja de láseres te es suficiente. ¿Cuántos metros cuadrados era este proyecto? Este proyecto es de 140 metros cuadrados. 140 metros cuadrados. Y son varias habitaciones, ¿no? O sea, son varios. Son tres, es una vivienda de 3 habitaciones con terraza exterior y ya está, o sea, es un proyecto pequeñito. O sea, ¿cuánto te puedes tardar a mano haciendo ese levantamiento? Pues... Y que evidentemente no te va a quedar la primera, ¿no? O sea, vas a tener que regresar. Exactamente, a verificar. Y aparte pues, que tenías a la gente habitando el espacio, ¿no? O sea, no... Sí, esa es otra de las hipercomplejidades. Cuando tienes que habitar un espacio, o sea, digo, cuando hay gente viviendo ahí, pues, con permiso. Voy a mover su sillón tantito para claro, acá. Y ahora con el COVID, cuando entramos, pues era así de, pues todavía mucho menos gente, ¿no? O sea, todo se hace más complejo. Entonces, aquí, por ejemplo, cada uno de los escaneos duró 40 segundos porque era la densidad más baja de puntos. No le pedí que sacara imágenes 360 esféricas a color porque no me interesaba visitar la imagen, pero sí que puedo visitar el modelo, entonces blanco y negro me vale. Y no le pedía fotos térmicas porque también saca fotos térmicas. Entonces, realmente con un largo, alto y ancho era más que suficiente. Entonces, con 40 segundos de medición, me tardé 40 minutos midiendo. De hecho, acabé antes de que explicáramos el proyecto de lo que se podía hacer con los clientes, o sea que igual me tardé 25 minutos, media hora, si me hubiera ido como solo a escanear. Y a mano, pues te hubieras tardado al menos unas 2 horas. O sea, mínimo, si vas muy a saco, te tardas eso, 2 horas, ¿no? Porque pues hay que medir los machones, las ventanas, el pecho de las ventanas, la ubicación de radiadores, o sea, también, digo, allá en México no se acostumbra el radiador, pero acá la calefacción va por radiadores, entonces, para saber dónde están las bajadas de instalaciones, dónde van estos aparatos y tal, y pues aquí no te preocupas, tú vas soltando mediciones que luego ya en el estudio te pones ya realmente a decir, a ver, sí, aquí hay no sé qué, o aquí bla, 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 ¿no? Entonces, dale play a tu videito para que, sí. Para que veamos en acción esa cosa. Bueno, no, es que esta parte salta... Bueno, ese es el software, ¿no? El software de Leica para tú acomodar las mediciones. Exactamente, o sea, cuando tú escaneas, o sea, los 14 escaneos, esto fue en Zaragoza, pues, pero al final es lo mismo, tú extraes estos archivos que no dejan de ser TXT, porque es lo más ligero que hay, un TXT, extraes un TXT del escáner, lo insertas en el software y el software lo interpreta como puntitos. Entonces, te saca estos puntos y tú lo que tienes que ir haciendo, pues, como un rompecabezas, ya se me va a salir el puzzle, como un rompecabezas, vas juntando, dices, vale, estos dos son los que se solapan, porque lo que hace la inteligencia artificial del software es detectar los
puntos que hay entre un estacionamiento y otro, que se llaman estacionamientos los escaneos, los detecta y los colisiona. Entonces, entre más solapamiento exista de un estacionamiento y otro, mayor fidelidad y menor margen de error tiene tu nube de puntos. ¿Vale? Tú tienes que ponerte a armar el rompecabezas, ¿no? Claro, entonces ahí vas pues dándole un poco ahí, no sé qué tal. También le puedes poner prealineado inteligente y dejas ahí al ordenador hacer lo que se le da la gana, pero depende de qué tipo de portátil tengas, pues se puede tardar con una nube, pues eso, 5 minutos o 10 horas y quebrarse y no hacer nada. O luego cuando hay geometrías muy similares como en los rellanos de las escaleras, pues no detecta qué tramo de escalera es la de qué nivel. Entonces te colapsa todo. Que hacerlos coincidir. Te los colapsa todos en uno, ¿no? Entonces, pues al final acabas enlazando los modelos, digo, los estacionamientos de nube de puntos. Aquí sí que saqué imágenes 360, o sea, por eso sí hay imagen de cada uno, pero después, al final, este es la nube de puntos, ¿no? Ahí estoy yo, escaneado a color, porque puedes escanearlo blanco y negro como la vivienda fue escaneada blanco y negro, y este es el pabellón. ¿Cuánto se tardó en estos escáner que ya fue con más detalle? Con una densidad de puntos media e imagen 360 se tardó 3 minutos y medio. O sea, pasas de 40 segundos a 3 minutos. Y aquí no saqué imagen térmica. La máxima densidad con todas sus monerías son 7 minutos por estacionamiento. O sea, eso es lo que te tardarías. Saca de información brutal. Claro, ¿no? Eso, por ejemplo, lo usamos para fachadas de patrimonio. O sea, que quieren que modeles el pliegue de una iglesia barroca. Pues, o sea, pues necesitas ese detalle de puntos, esa densidad de puntos. Pero la densidad baja. Esa es la de la casita, del piso, ¿no? La del piso, ajá. Entonces, esto es de 40 segundos. Dime si tú aquí no puedes ver. Ya tienes todo. O sea, aquí puedes verificar toda la información que quieres. Tienes alturas de falsos techos. O sea, aquí te das cuenta que realmente el forjado del edificio está en otra cota que no es esta y esta. Entonces, intuyes que estos son falsos techos y vas descartando situaciones, bajadas de instalaciones. O sea, porque obviamente no haces catas y no te pones a romper los techos, pero con estas geometrías, pues vas deduciendo cosas, ¿no? Entonces, pues... Sí, tampoco atraviesa las paredes, ¿no? Exactamente. O sea, aquí se usaría otro sensor que lo colocas tú en el muro y te detecta cables, tuberías, y te va, o sea, tú lo vas, es como un escáner, bueno, es un escáner. Ajá. Es un escáner que lo vas pasando por el muro y te va diciendo dónde hay, por densidades, te va diciendo lo que es cada uno de los materiales. ¿Y eso te lo vincula a este software como tipo nube de puntos para hacer ese levantamiento? O sea, tú puedes poner las imágenes enlazadas a un punto. Como tal, todavía no están interrelacionados, o sea, eso sería la hostia. Sí, que estuvieran... Pues, claro, para allá vamos, ¿no? Claro, para allá vamos. O sea, a quien lo invente y que sea barato, por favor. Tenemos una buena pregunta de Fren, ahorita que estábamos en ese... Efren, no manda saludos, pero sí manda preguntas bien poderosas. ¿Vas a verme o todavía te vas a dar las 3? Primero, antes de... Bueno, ahorita, creo que esa era la parte de la nube de puntos. Ahorita terminamos de cerrar ese tema. Creo que podemos hacer un pequeño break para saludos, porque nos quedaron pendientes saludos. Y al final contestamos la pregunta de Fren. Yo creo que me quedé en los saludos. Estuvimos ahí metiendo algunos comentarios que eran ad hoc al momento, pero quedaron ahí pendientes saludos de Daniel. Te mandó saludos. Dani. Te mandó saludos también el buen Eric. ¡Hey, Eric! ¿Qué onda? Y bueno, aquí hay comentarios que fuimos metiendo poco a poco. Jaime y sus vaciladas.
Saludos a Anuar. Anuar Uf, Anuar, nos manda mil saludos. años. Buenas noches, Anuar. Buenas. Bueno, ya, yo buenos días, ya casi. Sí, no, tú ya vas a ver el sol pronto. Sí. Y también tenemos, bueno, Jaime decía que le hiciéramos zoom a la imagen. Era cuando estabas ahí detenido en el escaneo de puntos, pero ya ni le hice caso porque sabía que ahorita que después lo ibas a reproducir y iba a quedar más claro. Si Jaime quiere ver algo en específico de eso, pues que nos lo comente y lo ponemos. O háblale a Jaime, háblale a Luis. Tenemos saludos de Benja y la pregunta de Fren. Está buena, está buena. A ver, ayúdanos con eso, Luis. Si tienes proyectos pequeños como este, sí, es un proyecto pequeño, es un proyecto que cualquiera podría tener en su vida profesional, una remodelación, una reforma de una vivienda de 150 metros cuadrados. A ver, directamente te digo, yo cobro 10 euros masiva, o sea, como 12 euros, más por estacionamiento de la nube de puntos más básica, o sea, para reforma de vivienda y locales comerciales o cosas así. Que ya el cliente te pide más, o sea, la imagen térmica, o sea, todo eso, pues ya llegas a 15, 20 euros dependiendo de lo que sea. Entonces, pues si tienes 4 proyectos para medir, pues son, o sea, 600, pues menos de 1000 euros lo que le puedes sacar, entonces pues te tardarás pues 20 años, o sea, claro, o sea, rentabilizarlo por solo medirlo, sí que te ayuda a ti, o sea, directamente, ¿no? O sea, si estamos hablando así como directo, pero sí que te ayuda muchísimo a que cuántas horas facturadas para hacer tú la medición de un edificio. O sea, por ejemplo, yo me pudiera medir, de hecho me pidieron un presupuesto, ¿no? Nos pidieron un presupuesto de un edificio de 64 viviendas habitadas. 64 viviendas habitadas, son 7 plantas, más parking, más tal. Dejando a un lado el modelo que también nos están pidiendo. ¿Qué pasa? Que eran 650 estacionamientos los que se tenían que hacer. Entonces, ahí no los haces en un día, los haces en 3, 4 días, porque hay que ir coordinando con nomenclaturas también todos los escaneos, lo que es del portal A, piso 1, no sé qué, y tenerlos bien coordinados, bien controlados. Yo o sea, me dieron planos para ponerme y me puse a poner puntitos en todos los puntos que yo necesitaría a priori, porque luego también hay que visitar el edificio, no sé qué y tal, y dependiendo del uso que se le diera a la nube de puntos, pues o sea, depende del proyecto para lo que lo quieras y para el uso, lo vas a hacer. Pero si tú te pones a medir ese edificio a mano, ya te digo yo que no te tardas 4 días con la precisión que es, entonces lo amortizas pues en 2 golpes, porque, o hasta en 1. O sea, conclusión, si tienes proyectos pequeños no es rentable, si tienes proyectos chonchos, si es, o será más cercano a rentable. No, o sea, desde el proyecto pequeño, porque tú estás aumentando o sea, tu precisión a la hora de soltar presupuestos, eso es importantísimo, el que no seas un constructor, un arquitecto que todo el tiempo está de, oye, por ley me puedo subir un 10, un 15%, no sé cuánto es en México, lo que sea. O sea, sino que eres muy acertado en lo que estás haciendo. Al final, esos son horas facturadas, son errores. Entonces, yo creo que no solamente es del escáner, sino cómo repercute en el flujo de trabajo. Claro. Sí, o sea, lo estás cobrando no solo para retornar la inversión, sino también estás ahorrándote horas de trabajo tuyo. ¿Qué dice Jaime? Ya con tu nube, ¿qué tan tardado es pasarlo a 2D de planos, cortes, plantas, o te lo dan automático? ¡Boom! Pues sí que te lo dan automático, pero es una licencia que cuesta 7,000 euros anuales. Entonces, yo no la tengo. Prefiero modelarlo, porque lo que haces tú, creo que es lo que falta mostrar. Bueno, se veía en esta imagen, ¿no? Sí, en la imagen está la última imagen. Ahí, por ejemplo, se ve cómo se solapa, ¿no? La nube de puntos con el modelo Revit.
Exactamente, o sea, aquí, pero lo mismo para AutoCAD, o sea, si lo quieres hacer en AutoCAD, lo que haces es meter la nube de puntos a AutoCAD y al final tú haces una caja, un corte, entonces tienes ahí una línea que marca una altura y tú te pones con polilínea, a delimitar los muros. Yo lo que hago en Revit, por ejemplo, es meto la nube de puntos, o sea, junto los estacionamientos, ya que tengo la nube de puntos en el software de Leica, lo exporto a E57, que es el IFC, la extensión PDF de libre de nube de puntos, y en este caso a RCP, que es para Revit. Entonces lo meto directamente a Revit, lo coordino un poco, le doy orientación, bla, 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 lo que necesites tú en el proyecto, y luego ya simplemente te haces los niveles, te haces una sección, una vista lateral, y te pones a hacer los niveles de falsos techos, niveles de suelo acabado, forjados, lo que necesites, ventanas o bla, 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 como trabajes, y luego ya te pones a delimitar los muros, detectas más o menos qué anchos de muros. O sea, yo lo que hago antes es, ¿qué es lo que siempre hay? Fachada, o sea, fachada exterior, fachada de patios interiores, entonces hay como dos tipologías de fachadas, y luego la tabiquería interna, que en México le decimos tabique al ladrillo, y siempre nos equivocamos, y me equivoco también. Detectas qué espesores tiene, o sea, si hay de 10 centímetros, de 5 centímetros, o sea, los de 5 centímetros para instalaciones, los de 10 centímetros para divisiones entre espacios, los de 15 entre cocina y baños por los alicatados, o sea, que es el alma, y luego los alicatados y tal. Entonces, te haces tus tipologías con tus nomenclaturas y luego ya te pones como a dibujarlos, y súper rápido. O sea, tienes un modelo estado actual. Si tienes una plantilla bien, en 4 horas, 3 horas puedes tener y le pones las ventanitas que tienes, si las tienes paramétricas, y en 4 horas tienes ya los planos con habitaciones, con tablas de planificación de áreas útiles, o sea, todo, porque ya nada más es como ir colocando elementos. O sea, es hiper rápido. Entonces, pues ahí respondiendo también a tu pregunta, Efren, o sea, ahí te ahorras un huevo de horas, hasta en los en el levantar el estado actual de planos, aunque sea en AutoCAD, o sea, da igual. ¿Respondida tu pregunta, Jaime? No lo sé, a ver que nos digas si sí o si no. Oye, ¿y cómo lo detecta el Revit esto? ¿Es una masa, una familia? ¿Es un qué? No, es nube de ¿Qué puntos. Si tú te vas a insertar, a la pestaña insertar, hay literalmente un botón que es nube de puntos. ¿Y eso no se puede convertir en un sólido? Sí, de hecho, lo puedes convertir, nada más que aquí tienes que jugar con Dynamo o Grasshopper, con rinoceros. Es que a lo que iba era eso, o sea, ¿cómo lo exporto a otro programa que no sea necesariamente Revit o Archicad, o sea, los BIMs, ¿no? ¿Cómo me lo llevo al Max o al SketchUp? O sea, ¿cómo podría llevármelos? Porque se necesitan ser sólidos. ¿Para qué coño quieres ocupar SketchUp? Sí. Porque a mí me gusta SketchUp. Pues, pero deja de ocupar SketchUp. Tú y tu ya tiene mucho que no lo... Que ya, qué bueno. Yo ya ni cursos doy de SketchUp. Entonces, pero sí se puede. O sea, bueno, es que siempre nos pasamos. Hay que hacer comercial de eso. Hay que avisar que nos la pasamos peleando mucho tiempo de eso. No cuál es mejor, sino cuál es más rápido, ¿no? Más rápido y barato. Y aparte, SketchUp ya ha tratado de meter módulos BIM. O sea, ya importa IFC, güey. ¿Sí? No, es que a ver, IFC es el PDF, es la extensión abierta, es el open source del BIM. De hecho, tú tienes que entregar un IFC. O sea, cuando tú entregas un modelo BIM, no entregas el RVT, entregas un IFC. Entonces, ¿por qué? Porque el IFC almacena y encapsula todos los parámetros y todos los elementos que contiene todas las familias. Entonces, tú puedes... se lleva, además de la geometría, se lleva la información, ¿no? Se lleva lo importante. Los TXTs. Claro.
Entonces, sí, IFC. Pero sí, o sea, lo puedes meter o sea, tú de Leica te da otros, Otras no sé si te extensiones. da OBJ, que sería Object, OBJs, eso se que puede sería llevar a cualquier lado. punto Object y lo insertas. Pero ¿para qué lo quieres No, para no, qué lo porque quieres? hasta siendo OBJ está padrísimo, porque tú puedes, si metes o sea, uno de máxima definición, ¿no? Así con con foto y color y todo, y lo haces OBJ, pues un OBJ hasta lo puedes poner en una presentación de PowerPoint y lo puedes hacer así que se mueva, o sea, como para mostrar, ¿no? Como para no tener que mostrarle digamos, al cliente todo el software Leica, o sea, como para hacerlo presentable Pero, previo al modelado, ¿no? ¿Me vale. explico? Igual y por eso, o sea, me preguntaba si solamente era como dar el brinco directo a Leica hacia el software BIM o había como una forma de entregarlo o mostrarlo, venderlo, previo a echarle todo el levantamiento, el modelado 3D. Y si lo puede exportar en OBJ o en otros formatos, Pero a ver, tú la nube de puntos la puedes también exportar como video, ¿no? no, como JPG 3D y al final también la puedes seccionar y la puedes tal, ¿no? O sea, Oye, y de ahí también sacas HDRIs ¿para qué los quieres? o sea, para las esferas, para los renders, o sea, para sacar una foto como si fuera De hecho, la panorámica. o sea, lo de Google My Business, o sea, de los recorridos virtuales y todo esto, como tiene la cámara esférica 360, pues puedes hacer recorridos y de hecho es compatible con el software de Matterport, el de Real Estate, que es para recorridos virtuales y no sé qué y tal. Y Matterport tiene algo como imagen 3D SLAM, que no acaba de ser LIDAR, porque esta es tecnología LIDAR, que te saca estos modelitos 3D de las viviendas. Pues el BLK de Leica es compatible con ese software y también lo puedes ocupar para real estate. Entonces, otra línea de rentabilidad. Sí, porque para buscarle como otras formas, ¿no? De hacerlo rentable este tipo de aparatitos. Sí, de hecho yo lo estoy ofreciendo también ¿cómo se llama? Para lo de recorrido virtual de Google My Business. O sea, Eso está bien interesante. Ya será charla de otra sesión. Eso será Sí, otra sí. sesión. Otra sesión que nos platiques de esos De esa otra esos business. Eso es. Caray, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Porque vamos a cerrar con esta diapositiva. Empezamos con tu presentación y ahí estaban también tus redes. Aquí cerramos igual con redes y una bonita selfie de nube de puntos. En el buen puente de Zaha Hadid de Zaragoza. Está genial esa selfie, la selfie más cara del oeste. Mira, Jaime que dice. Jaime, la térmica también se mide en Europa mucho por lo de las pérdidas de calor, ¿no? Es muy importante. Por los puentes térmicos que hay, o sea, solo que las térmicas hay que sacarlas en invierno, porque pues, obviamente es más fácil detectar cómo sale el calor de las imágenes. O sea, en verano tampoco no tiene mucho sentido, bueno, la refrigeración, pero sí, aquí todo el rato por código técnico y todo o sea, se necesita verificar los puentes térmicos. Eso hay que hacerlo en México lo antes posible. Sí. Estamos unos pasitos atrás nada más, pero ahí va. Pues nada más vamos a revisar por último. No sé si haya más preguntas porque yo tenía hasta mi banner preparado, ya ni lo puse porque fuimos respondiéndolo. Lo fuimos respondiendo, entonces creo que ya ni lo voy a poner. Pero tuviste las tres al menos poniendo tu banner. Obvio. Y bueno, gracias a Efren por conectarse, porque pues si no se conecta Luis, Efren no se hubiera conectado nunca. Gracias por tu like, Efren, y tenemos un me enoja. ¿Por qué Víctor Mercado se enojó? No lo sé, ya le preguntaré después. Algo no le gustó, no sé, ¿qué hicimos mal? ¿Le fallamos?
¿En dónde metí la pata? No sé qué hizo Luis para que te hiciera enojar, Víctor. Pero bueno, vamos a cerrar porque, mira, estamos a 4 minutos de las 2 horas. Y quiero cerrar antes de las 2 horas, pues para que sea más fácil de procesar esto en 2 pedacitos en Instagram, ¿no? Para recortarlo en 2 pedacitos. Pues saludos a todos y muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias de veras por estar con nosotros. Al contrario. Mira, ya dijo Víctor que fue, que fue un accidente. Pues cambia eso, Víctor. O te repruebo. No, ya no le doy clases, se salva porque ya no le doy clases, ya es egresado. Saludos, Sebastián. Saludos, Sebastián. Gracias, Luis. Me da mucho gusto que hayas estado en este espacio y que se te hayan quitado tus moños y que hayas venido a compartir un poco de tu vasto conocimiento, aunque no te guste y que seas bien envidioso. ¿Cuándo? No. A mí me preguntan, yo siempre contesto con todo gusto. Si no, pregunten a los preguntones como Luis les manda 30 audios con una pregunta. Sí. Edgar no me acaba de escuchar todavía todos mis audios que le mandé, o sea, imagínate. Sí, no ha acabado. Sí, pues bueno, gracias a los que se conectaron, alumnos, egresados, estudiantes, amigos, compañeros de la universidad y familia, también por ahí hubo familia conectada. Gracias a todos por conectarse. A Luis, ya, por favor, vete a dormir, necesitas dormir un rato. Oh, y me dio mucho gusto al menos interactuar un poco con ex compañeros y colegas y todo. La verdad es que se siente bien. Un abrazote a todos y que descansen, buenas noches y nos vemos la próxima. Gracias, Luis. Un abrazote. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar con mi videíto y bailamos todos. Bye, cuídate. Bye, chao.